Muy bien, bienvenidos a Pacificadores. Pacificadores es un método de resolución de conflictos de manera bíblica. Esta es una clase que nace en el seno de la Iglesia Presbiteriana en Montana. El autor Ken Sande es el autor del curso. Ustedes van a recibir el libro de texto del curso, el manual del curso que ya recibieron y algunos libros de lectura adicional. Al final voy a explicar en las clases. He invitado también a otros estudiantes a que tomen la clase hoy por Zoom, pero vamos a trabajar con esta clase en este momento. Ministerio de la Reconciliación, cómo resolver conflictos en forma bíblica. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra que nos muestra cómo resolver los conflictos de manera bíblica. Que en esta noche los estudiantes aprendan a discernir y a entender lo que tu palabra quiere. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar. El curso está dividido en 4 sesiones. Hoy vamos a ver 2 sesiones y en 15 días, cuando nos vamos a reunir, las otras 2 sesiones. Ministerio de la Reconciliación. Empecemos. La base de la clase está aquí en 1 Corintios 10, 31 al 11, 1. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino de los demás, para que sean salvos. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. La reconciliación nos va a ayudar a definir, lo primero que tenemos que definir en este proceso de entender el conflicto y nuestras respuestas a él es, ¿qué es el conflicto? Definamos conflicto. Conflicto, una diferencia, es la palabra que falta ahí, diferencia de opinión o propósito que frustra las metas o deseos de alguien. Me gusta la definición, diferencia de opinión o propósito. Yo quiero ir al cine y yo quiero ver una película de acción, pero ella quiere ver una película romántica. Yo quiero comer, no sé si les pasa a las mujeres que están aquí o las mujeres casadas, tú le preguntas a tu esposo, ¿qué quieres comer? Lo que sea. Pero entonces le dices, entonces podemos comer esto, todo menos eso. Pues no era lo que sea. Diferencia de opinión o propósito que frustra las metas o deseos de alguien. Me encanta la definición porque con esta definición cualquier cosa puede ser un conflicto. Un conflicto es una diferencia de opinión o propósito que frustra las metas o deseos de alguien. Todo el curso está basado en los 4 principios básicos de pacificadores para responder al conflicto de una manera centrada en Dios. Vamos a repasar esos 4 principios. Principio número 1, glorificar a Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo agradar y honrar a Dios en esta situación? Los no cristianos, cuando entran en un conflicto, ellos preguntan, ¿por qué a mí? Los cristianos no reformados, ellos le dicen a los no cristianos, no preguntes por qué a mí, sino cuál es el propósito de Dios. Pero los cristianos reformados sabemos que Dios ha establecido un propósito para toda situación, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, trabajen, se casen, se cansen, hagan ejercicio, enseñen, aprendan, coman, duerman, ya sea que hagan lo que sea, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Así que la pregunta correcta no es por qué a mí, ni cuál es el propósito de Dios, porque nosotros lo sabemos. El propósito de Dios es honrar y glorificar a Dios en cada situación. El catecismo de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y el catecismo contesta, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Así que la pregunta correcta es, ¿cómo puedo agradar y honrar a Dios en esta situación? Hay una sección completa que vamos a ver en esta noche sobre esta sección número 1, glorificar a Dios. Principio número 2, saca la viga de tu propio ojo. ¿Cómo puedo manifestar la obra de Jesús en mí por medio de aceptar mi responsabilidad por mi contribución al conflicto? Obvio, es más fácil ver
los problemas de los demás. A veces leemos la Biblia y decimos, mira, este texto bíblico está re bueno para ti, pero no para mí. Así que la Biblia nos insiste en que en un conflicto ocupamos a dos personas. Para que exista un conflicto existamos dos partes. Nosotros somos una de esas partes. Y nosotros tenemos que aprender a manifestar la obra de Jesús en mí al aceptar mi responsabilidad por mi contribución a este conflicto. Si tú quieres 90-10, 80-20, 70-30, 60-40, como lo ideal sería 50-50, pero no siempre es lo correcto. Es importante que cada uno acepte el porcentaje de responsabilidad que le corresponde. Este es principio número 2, lo vamos a ver también en esta noche. Principio número 2, confrontar con mansedumbre. ¿Cómo servir a otros en amor por medio de ayudarles a tomar responsabilidad por su contribución al conflicto? Si yo reconozco mi responsabilidad, puedo señalar a los otros con amor, con honor y con respeto. Confrontar con mansedumbre. La verdad tiene que ser dicha. En México tenemos un dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Y como incomoda, tiene que ser dicha con honor, con respeto y con cuidado. Lo cortés no quita lo valiente, es decir, tenemos que decir la verdad. Ahora, esto es importante porque a veces es que estoy diciendo la verdad y entonces insultamos a las personas. El que tengas la verdad no te da derecho a insultar a las personas. Tenemos que servir a las personas para ayudarles a tomar responsabilidad por su contribución al conflicto. Esto lo vamos a ver en 15 días, pero es un concepto importante. Principio número 4, ve y reconcíliate. ¿Cómo puedo demostrar perdón de Dios y facilitar una solución razonable a este conflicto? En esta sección les voy a enseñar una cosa que llamamos pausa para que puedan hacer un proceso de reconciliación. Muy bien, empecemos con el principio número 1. ¿Cómo respondemos las personas a este conflicto? A este gráfico le llamamos loma resbalosa. Usted puede ver que a su izquierda, a mi izquierda, están las respuestas de escape y a mi derecha están las respuestas de ataque. Las respuestas de escape y las respuestas de ataque son dos extremos de la loma resbalosa. Le llamamos loma resbalosa, ¿por qué? Porque todos caemos de un lado o del otro. Y el punto aquí es que todos, cristianos y no cristianos, caemos de un lado o del otro. Al centro hay 6 respuestas bíblicas de pacificación. Por eso las llamamos respuestas típicas, la de los lados. Son las respuestas comunes que con tristeza, cristianos y no cristianos, respondemos de esta manera al conflicto. O escapamos del conflicto o atacamos el conflicto. Eso nos pasa a todos. Al final, al hacer una pausa en la grabación, vamos a hacer un ejercicio que creo que les va a ser útil en ese contexto de entender. Entonces, usted ve a mi izquierda las respuestas de escape. Las respuestas de escape tienen 3 facetas. Las respuestas de ataque tienen 3 facetas. Al centro hay 6 respuestas de reconciliación. Vamos a revisar cada una de estas respuestas paso a paso para pasar por ellas y entenderlas con claridad para que podamos aprender lo que nos dice la palabra sobre esto. Las respuestas de escape. Las personas tienden a usar estas cuando tienen más interés en escapar o huir del conflicto que en buscar resolver. Las respuestas de escape tienen 3 facetas. La primera fase, negación. 1 Samuel 2, 22 y 25, 3, 12 y 13 son la historia de el sumo sacerdote Elí, al que el pueblo viene y le dice, oye, tus hijos están comiéndose algunas partes del sacrificio que no les corresponden, tus hijos están pues acostándose con unas señoras que no son sus esposas, y entonces el sacerdote Elí habla con sus hijos. No es que no habla con sus hijos, habla con sus hijos. Él se sienta con sus hijos y les habla. Pero el problema ahí, hermanos, no es que Elí no habla con ellos, es que Elí no toma una decisión que cambie la conducta de sus hijos, porque Elí es el sumo sacerdote.
él tiene autoridad para retirarlos del sacerdocio, disciplinar a sus hijos y no permitir que ministren cuando no lo están haciendo correctamente. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque las respuestas de la primera fase de las respuestas de escape es negación. Negación, hablar el conflicto, gritar el conflicto, patalear el conflicto, llorar el conflicto y no tomar una decisión que lo resuelva. Lo hablamos, lo platicamos, lo gritamos, nos insultamos, pero no tomamos una decisión. No es que no lo hablan. El problema es que lo hablan, pero no toman un acuerdo que cambie la situación. Si no toman un acuerdo, esa es una negación. ¿Qué otra cosa es una negación? Justificar mi pecado o el pecado de otros, que es muy común. Por ejemplo, es que tu papá está muy cansado. El que el papá esté cansado por el trabajo no quiere decir que tiene que ser grosero, que no puede atender a sus hijos, que no puede pasar tiempo con ellos, porque tiene una responsabilidad. Entonces, las mamás niegan mucho el pecado de sus hijos. Ah, es que mi hijito está muy cansado porque estuvo toda la noche, solo Dios dónde estuvo, y entonces se levanta a las 2, 3 de la tarde. Es una forma de negar el conflicto. Es que es mi hijito, está muy cansado, es que mi esposo está muy cansado, es que sus padres lo crearon así. Esto es importante, porque recuerden, negación, hablar el asunto, llorar el asunto, gritar el asunto, pero no tomar un acuerdo que lo resuelva, o justificar mi pecado o el pecado de otros. Eso es una forma de negación. Cuando ya no podemos negar el conflicto, pasamos a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa de la negación? La huida. Literal, me cambio de iglesia. Si yo vengo por una calle y le debo al pastor Serafín y lo veo por la calle, me cambio a la otra calle y hago como que la Virgen me habló, esa es una negación. Primero de Samuel 19, 9 al 10, es la narración de, el contexto del pasaje es que a Saúl se le metía el chamuco, o el diablo, el mal espíritu, y se calmaba con la música. Entonces, David le está tocando con su arpa la música y de pronto le entra la loquera a Saúl, agarra su lanza y se la avienta sobre la cabeza de Saúl. ¿Qué hace Saúl? Sale corriendo. La huida no es una respuesta bíblica, pero puede ser una respuesta sabia. Si la integridad física, espiritual o emocional está en riesgo, corre. No podemos dejar al agredido con su agresor. Esto es importante. Es que me pegó mi marido, hermana, aguántese porque usted es cristiana. No. Hay que denunciar al que golpeó y si no hay manera, hay que salir. La hermana tiene que salir corriendo. Agarre sus cosas, se vaya a casa de sus papás. No podemos dejar a una persona que está siendo agredida con su agresor. Obviamente la agresión puede ser de muchas maneras, pero es importante esto. Esto es bien importante. Nosotros no vamos a consentir desde una perspectiva bíblica que golpeen a una mujer, pero pasa, hay hombres golpeados, ¿ok? Entonces es importante entender esto. La huida puede ser una respuesta sabia si la integridad de la persona está en riesgo, su integridad física, su integridad espiritual o moral. Por ejemplo, si un pastor se levanta el domingo en la mañana y empieza a decirles, hermanos, el Señor me dijo que todos tienen que vender sus carros porque yo soy el siervo del Señor y tengo que traer un BMW, salgan corriendo a esa iglesia porque el tipo está loco, porque no está predicando la palabra. ¿Ok? Entonces, y hay dos ejemplos. Está el ejemplo de David, que sale corriendo, pero si se acuerdan ustedes, por ejemplo, Agar, cuando Sara está furiosa, este, ¿qué hace Agar? Agarra a su hijito y sale corriendo porque esa mujer lo va a matar. ¿Ok? Entonces, es importante entender esto. La huida no es una respuesta bíblica, pero puede ser una respuesta sabia si la integridad de nuestro aconsejado está en riesgo. Cuando ya no se puede huir, pues viene la tercera fase, que es el suicidio. Es decir, me quito la vida. Y esto es bien importante porque es importante que usted tenga presente esto. Primero de Samuel 31:4, que es la cita bíblica que estás viendo, es cuando Saúl
Dios se retiró de Saúl y él quiere hablar con Samuel y supuestamente Samuel viene de la ultratumba a hablar. No fue Samuel, es un demonio, ¿ok? Y entonces Saúl pierde la batalla, los filisteos lo están persiguiendo y Saúl le pide a su escudero que lo mate y su escudero se niega y entonces Saúl se deja caer sobre su espada y se quita la vida. El suicidio, no puedo resolver el conflicto, me quito la vida. ¿Ok? Esto es bien importante porque el suicidio termina en la muerte, no es una respuesta bíblica obviamente, es una respuesta que nosotros no debemos de animar a las personas, pero el suicidio no tiene que ser físico. Hay personas que son amigos por años, 10, 20, 30 años, se pelean los niños y se dejan de hablar. Deberíamos de arreglar esas cosas como cristianos, pero somos capaces de suicidar una relación. Hay hermanos de sangre que se dejan de hablar por años. ¿Por qué? Porque tuvieron un problema con la herencia, con los padres, y no son capaces de arreglar. Ese es un suicidio. No tiene que ser físico, ¿ok? Generalmente estamos hablando de un suicidio físico. Obviamente aquellos que se suicidan no heredan el reino de los cielos. Muy bien. Sigamos. Las respuestas de escape. Estas respuestas de escape solo posponen una solución al conflicto, por eso las llamamos respuestas que fingen la paz. Por ejemplo, un ejercicio que yo hago cuando doy conferencias a parejas. Y les digo, todas las mujeres van a contestar conmigo al unísono y que quede claro que yo no me puse de acuerdo con ninguna mujer aquí presente. Cuando estás enojada, esto aquí la hermana que está aquí lo puede dar testimonio de esto. Cuando una mujer está enojada y su marido viene y le dice, ¿qué te pasa, mi amor? Las mujeres universal contestan, no me pasa nada. Pero la señora está que se la lleva María Morales. Está enojada y está fingiendo la paz. Y los hombres que somos imprudentes, porque antes matábamos, nosotros cazábamos mamuts antes, imagínense, somos valientes. Vas por segunda vez y le dices, mi amor, pero mira tu cara, yo te conozco, algo te pasa. Ya te dije que no me pasa nada. ¿Y qué pasa en ese asunto? Que después de tanta insistencia, la mujer, pues le dice al hombre lo que le pasa, pero se lo dice como un volcán explotando sobre él. Y ya eso ya no fue una respuesta de escape, ya lo agredió. Y el hombre se enoja, pero no debería de ser imprudente en preguntarle y preguntarle y preguntarle. Ahora, cuando las mujeres hacen eso, están negando y no es una respuesta bíblica. Cuando una mujer, y estas son cosas que ustedes van a enseñar como consejeros. Cuando una mujer dice, no me pasa nada, está mal. Respiras profundo, ves a tu marido y le dices, estoy molesta contigo, pero no lo quiero hablar en este momento. ¿Quieres cenar? Tal hambre se le va a quitar, les aseguro. Pero los hombres hacen lo mismo. Vienen del trabajo en la noche y su mujer le pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué contestamos los hombres? Bien. Y es mentira, no nos fue bien. Estamos cansados, mucho tráfico, no nos pagaron, lo que sea. Entonces, es importante que aprendamos a decir las cosas con amor, con respeto y con cuidado. No estoy bien, me fue mal el trabajo, pero quisiera cenar y ver la tele. Ah, bueno. Y luego lo tienes, que le estás diciendo eso, lo vas a tener que platicar con ella. Pero es importante que esas son respuestas de escape. Estamos fingiendo la paz cuando realmente no estamos en paz. Esas son las respuestas de escape de un lado de la loma resbalosa. Ahora vamos con las respuestas de ataque. Las respuestas de ataque. Las personas tienden a usar estas respuestas de ataque cuando tienen más interés en ganar un conflicto que en restaurar la relación. Su motivo es presionar al oponente tanto como sea posible para anular sus declaraciones. Es decir, la persona quiere ganar. No le importa cómo lo gane. Las respuestas de ataque también tienen tres facetas. Número uno, litigio, rollo, verbo, argumento. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? De lo que hay en tu corazón, de la abundancia del corazón abre la boca. Todos conocemos personas litigosas.
Cuando hablo de personas litigosas, no estoy hablando de personas groseras. Estoy hablando de personas que siempre tienen una respuesta, que siempre te contestan, que siempre tienen, pueden no tener la razón, pueden no saber sobre el tema del que están hablando, pero ellos opinan. Todos conocemos gente así, gente que te contesta. Me dices A, te digo B, me dices B, te digo C. Siempre tienen una respuesta. No se dejan, como el gato, caen sobre las cuatro patas. Siempre están respondiendo. Siempre hay gente así. Los líderes de las iglesias, los pastores, generalmente somos litigosos, porque nos dedicamos a hablar con la gente. Sabemos cómo hablar con la gente. Y tenemos que tener cuidado de no ser litigosos. Es una forma. Muchos somos litigosos. Hay personas que son del otro lado. En el otro lado es respuestas de escape, ¿verdad? Entonces es importante tener presente. Cuando se acaba el argumento, pasamos al segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? La agresión. La agresión puede ser verbal, psicológica, financiera, sexual, religiosa. Hechos capítulo 6, del 8 al 15, habla de la agresión que Pablo sufre cuando, no, la agresión que sufre esta persona que fue agredida, a Esteban, que fue agredida porque no pudieron refutar su palabra. Y al no poder refutar su palabra, lo agreden verbalmente. Entonces, esa agresión verbal y física que sufrió, porque al final lo apedrearon, es una forma en la que la gente responde. Entonces, cuando se acaba el argumento, vienen las malas palabras, viene la violencia sexual, viene la violencia física, viene la violencia religiosa. Por ejemplo, hay pastores aquí en Monterrey, donde yo vivo, no allá en Chiapas o donde ustedes estén, que agarran la Biblia para regañar a la gente. Y esa expresión decimos, uy, nos agarró a bibliazos el pastor. No es que agarrara la Biblia y nos golpeara, nos está echando. Esos que llegan tarde y vas entrando a la iglesia, ¿va? Pasa, eso pasa. La Biblia no es para agredir a la gente, pero hay gente que hace eso. Entonces, es importante entender, o por ejemplo, una pareja de esposos que está leyendo la Biblia, el hombre está leyendo la Biblia y está leyendo y dice, mira, mujer, ven, 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 este pasaje bíblico es para ti, porque nos parece que ella está mal y yo estoy bien. Es una forma de agredir. Entonces es importante tener cuidado de todas las formas de agresión que existen y que pueden existir. Cuando pasamos de la agresión, ¿qué sigue? Obvio, el asesinato. Y el pasaje habla de la muerte de Esteban, lo apedrearon. No puedes ganar con el argumento, te mato. Si no entiendes, te mato, te quito la vida. ¿Ok? Otra vez, el asesinato tampoco tiene que ser físico, pero estamos hablando de asesinatos físicos. Lo mismo lo que les decía, así como hay gente que suicida relaciones, hay gente que mata relaciones. Mejor me hubieras metido una cachetada que decirme lo que me dices, porque hay cosas muy hirientes, sobre todo los que están casados, pueden decirle a la persona con la que están casados, depende cuántos años tengan de casados, ¿dónde le duele? Y ahí le vas a pegar con lo más duro. Entonces, se puede matar una relación solo con las palabras. Entonces hay que tener cuidado con eso. Las respuestas de ataque son de un lado de la loma resbalosa. Ahora, estas respuestas usualmente dañan, si no destruyen las relaciones entre las personas y hacen que la situación empeore. Por eso decimos que estas respuestas rompen la paz. Las respuestas de ataque fingen la paz. Las respuestas de ataque rompen la paz. Al centro de la loma resbalosa tenemos las respuestas de reconciliación. Estas respuestas tienen el propósito de encontrar una solución justa y agradable a las dos partes mutuamente. Estas respuestas pueden ser divididas en dos categorías: respuestas de pacificación personal y respuestas de pacificación asistida. Las respuestas de pacificación personal es importante que las aprendan y que las enseñen, porque estamos esperando que las personas en la iglesia las aprendan uno a uno y que el 85% de todos los conflictos en la iglesia se vean de arreglar uno a uno. Lo que pasa es que a veces en la iglesia pasamos mucho tiempo apagando estos fueguitos. Por ejemplo, el pastor no me saludó y voy y me quejo con el consistorio. Cuando puedo ir directamente con el pastor que no me saludó, pastor, le debo, me debe. Y a veces el pastor está con su cabeza en otra cosa, porque a mí me pasa a mí. Entonces, es importante que a veces estamos con esas cositas cuando la gente puede arreglarlo uno a uno. Las respuestas de pacificación personal se enseñan.
Aquí al final del curso, yo le voy a entregar al pastor Serafín para que él se los entregue a ustedes. Existe, basado en este curso, 8 lecciones para grupos pequeños, que básicamente enseñan las respuestas de pacificación personal, para que usted las pueda enseñar a su iglesia, a su familia, a su grupo pequeño, a su congregación. Pero existen sermones basados en el curso y lecciones para adolescentes basadas en el curso. Yo voy a entregar todo el material al final del curso porque es algo que le va a servir para, pues, poner en práctica el curso y que realmente les sirva. Entonces, esperamos que las respuestas de pacificación personal, las personas las hagan uno a uno, y cuando no pueden hacerlo uno a uno, piden ayuda, y ahí entran las respuestas de pacificación asistida. Vamos con estas. Las respuestas de pacificación personal también tienen 3 facetas o 3 etapas. Número 1, pasar por alto ofensas menores. Proverbios 12:16 dice que una persona sabia es aquella que pasa por alto ofensas menores en la NBI. Cuando hablamos de pasar por alto ofensas, hermanos, dividimos las ofensas en mayores y menores. La Biblia no divide las ofensas en mayores y menores. Para Dios, todas las ofensas son iguales, todos los pecados son iguales, pero para efectos de la consejería es importante distinguir entre ofensas mayores y menores. Lo que voy a explicar aquí está más adelante en el curso, pero cabe aquí donde estamos explicando las ofensas menores. Pasar por alto una ofensa implica que yo entienda el perdón. ¿Qué enseña la Biblia sobre el perdón? Aprendemos más sobre el perdón cuando entendemos lo que no es el perdón. Y aquí voy a explicar las 3 promesas, las 3 mentiras, perdón, del perdón. Mentira número 1, perdonar es olvidar. Mentira. Tenemos una excelente memoria para recordar con detalle lo malo que otros han hecho en nuestra contra. La Biblia no dice que Dios olvida. La Biblia dice a Dios que separa nuestro pecado tan lejos como está el oriente del occidente. Entonces, es importante entender que no es que voy a perder la memoria por lo que me hiciste, es que voy a aprender a hablar de lo que me hiciste e imitar a Dios perdonándote como Dios me perdonó a mí. Dice la Biblia, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. El perdón es un compromiso, es una decisión. Dios decidió perdonarme a mí, yo imito a Dios decidiendo perdonarte a ti. No tiene que ver nada con que se me olvida. Mentira número 2, el tiempo lo cura todo. Deje que pase el tiempo, va a pasar. Si usted me ofendió a mí, pues me duele y no lo puedo ver ahorita ni en pintura, pero si dejo de verlo 10 años, cuando lo vuelva a ver, me voy a volver a acordar de lo que me hizo, porque no lo he perdonado. Si no pasé un proceso de perdón, lo voy a volver a recordar y me va a volver a doler como hace 10 años si no lo perdoné. ¿Por qué? Porque no tengo mala memoria, soy un hombre bastante capaz. Entonces es importante entender que solo dejar pasar el tiempo sin trabajar con el evangelio es un error. El tiempo no lo cura todo, el evangelio lo cura, necesitamos trabajarlo. Mentira número 3, el perdón es una emoción. Hay una frase muy mexicana y muy latinoamericana. Quiero que me perdones, pero quiero que me perdones de corazón. ¿Por qué? Porque asociamos el perdón con las emociones. Y el perdón no es una emoción. De hecho, no se siente bonito que la Biblia dice que tienes que perdonar al que habló mal de ti, que tienes que perdonar al que abusó de ti, que tienes que perdonar a aquel que te humilló. Pero eso dice la Biblia. Este, Ahora, ahí vamos a hablar de muchas cosas con respecto a esto. Hay que poner límites, hay que poner distancia, pero perdón lo va a tener. Y entonces, no es fácil perdonar. De hecho, cuando la Biblia dice que yo lo perdone, no lo quiero perdonar. La verdad es que no lo quiero perdonar. No siento bonito perdonar. Perdonar va a producir emociones correctas. No perdonar va a producir emociones incorrectas. Porque a quien le hace mal no perdonar es a ti. Cuando tú no estás perdonando algo, el que se daña eres tú. Entonces es importante entender el perdón ante todo esto. Entonces, pasar por alto ofensas menores implica hacer 4 preguntas. No necesita apuntarlas porque las vamos a ver más adelante, pero aquí es donde van las 4 preguntas. Nosotros no contamos hasta 10
nosotros no golpeamos cosas, nosotros no echamos fuera un demonio, nosotros hacemos 4 preguntas. Esa ofensa que tú hiciste en mi contra, pregunta número 1, ¿daña la reputación de Dios? ¿Significativamente la reputación de Dios? 2, ¿daña significativamente mi testimonio? 3, ¿daña significativamente el ofensor mismo? 4, ¿daña significativamente un tercero? Si puedo contestar no a estas 4 preguntas, hago 4 promesas. Esto es importante, porque entonces produce deshonor a Dios, es una herejía que no se puede pasar por alto. Ahí va el ejemplo. Yo era estudiante del seminario en una iglesia aquí en Monterrey y el pastor titular nos exigía ir de traje y corbata si ibas a dirigir y si ibas a predicar. Yo era estudiambre, tenía un traje. Entonces todos los domingos iba con un mismo traje, camisa diferente, corbata diferente, pero era el mismo traje. Entonces, ya había un muchacho en la iglesia que, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal, Esaú? ¿Cómo estás? Qué espantosa corbata te pusiste hoy. Y sí, cala. Ya me subí yo y prediqué. Al siguiente domingo, pues me cambié de corbata. Y vuelvo a saludar al mismo muchacho y me vuelve a decir, oye, qué bárbaro, te superaste, esta está más fea que la del domingo pasado. Y entonces yo tengo que aprender a hacer 4 preguntas. ¿Deshonra significativamente a Dios? No. ¿Daña significativamente mi testimonio? No, puedo tener mal gusto, puede tener mal gusto, pero no es grave. ¿Lo daña a él significativamente? Pienso que no. ¿Daña a un tercero? Pienso que no. Y entonces hago 4 promesas. Lo vamos a ver más adelante en las 4 promesas. Las 4 promesas, ahí dividimos el perdón en 2 partes. El perdón eh, posicional y el perdón transaccional. El perdón posicional es una promesa que tú le haces a Dios para guardar tu corazón y que no te roben la paz de tu corazón, porque eso es importante. Promesa número 1. Prometo que no permitiré que este incidente atormenta mi cabeza. ¿Cómo sé que no lo perdoné? Estoy en mi cama pensando, ¿cómo es posible que haya hablado mal de mí? ¿Cómo es posible que el pastor haya dicho eso de mi corbata? Si le estoy dando vueltas en mi cabeza, ¡oh, sorpresa! No lo perdonaste, porque lo estás remolineando en la cabeza. Muchas veces decimos, ya lo perdoné, pero estamos dando vueltas y vueltas, no lo perdonas. Y esa es una promesa que le hago a Dios para guardar mi corazón, para que no pierda yo la paz y el gozo en mi corazón. Promesas 2, 3 y 4 las llamamos perdón transaccional, es decir, requiere un proceso. Promesa 2, prometo que no lo voy a hablar con nadie. Esa promesa no la pueden hacer si van a hablar con ustedes como consejeros, porque te lo tienen que contar a ti. En confidencialidad, sí, pero se lo tienen que contar a alguien, porque ustedes y yo no somos el Espíritu Santo. Me lo tienes que contar para saber, para que yo sepa. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Prometo que no lo hablo con nadie, prometo que no lo uso en su contra, prometo que no interfiere en la relación. Esas 3 promesas a veces les ponemos pausa porque requieren un proceso. Vamos a explicar más adelante cómo se hace. Más adelante van a tener las 4 preguntas y las 4 promesas, pero si el pastor les hizo llegar el tríptico y si no se hizo llegar, te pido que les hagas llegar el tríptico. Hay un tríptico que resume todo el curso. Y ahí están las 4 promesas y las 4 preguntas y las 4 preguntas creo que no, pero las 4 promesas sí están ahí. Y con el tríptico tienes el grafiquito de la loma resbalosa y prácticamente se puede seguir al pie de la letra, como te estoy explicando en esta sesión, lo que le vas a explicar a las personas. Entonces, pasar por alto ofensas menor implica no que no hizo algo en mi contra, implica que yo le pedí perdón a Dios, lo perdoné delante de Dios y lo perdoné en mi corazón. Es decir, no necesito que nos sentemos a hablar. Le hice las 4 promesas. Prometo que no me atormento la cabeza, prometo que no hablo con nadie, prometo que no lo uso en su contra, prometo que no interfiere en la relación. Es decir, ¿cómo lo trato? No lo trato como se merece, lo trato como Cristo me trata a mí, con honor, con respeto y con cuidado. Y lo trato con respeto, con amor, no como si no hizo algo, lo hizo, lo acabo de perdonar. Pero no lo hablo con nadie, porque si yo entonces le digo, te voy a pasar por alto esta ofensa, pero te voy a contar 7, entonces no perdonaste la primera. Es claro. Entonces esto es importante porque pasar por alto la ofensa, 4 preguntas, 4 promesas,
Y la siguiente vez que lo vuelvo a hacer es la primera. Y si lo vuelvo a pasar por alto, la siguiente vez que lo vuelvo a hacer es la primera. Si no lo puedo pasar por alto, porque contesté sí a una de las 4 preguntas, hacemos un proceso que les voy a enseñar un poquito más adelante. Entonces es bien importante porque la primera respuesta de pacificación personal es pasar por alto ofensas menores. El 85% de todos los conflictos ahí queda, pasando por alto la ofensa. Si no puedo pasar por alto la ofensa, entonces, como les voy a enseñar más adelante, tengo que hacer una introspección para buscar mi responsabilidad en el conflicto, principio número 2. Y voy con él y me siento, palabras más, palabras menos. Serafín, quiero pedirte perdón porque pensé, yo puedo pedir perdón por lo que yo pensé, porque dije, porque hice, porque actué, y mi pecado no tiene excusa. Evito el sí, el pero, el quizás. Porque si le digo, si no fueras como tus padres, si no fueras como tu familia, si no, entonces, ¿quién tiene la culpa de mi pecado? Serafín. Evito el sí, el pero, el quizás. La mejor forma que he encontrado yo es sin embargo, y le señalo su pecado. ¿Qué le voy a señalar a Serafín? Palabras, hechos, actitudes. Yo no puedo señalar pensamientos. Ahora, si alguien aquí puede señalar pensamientos, por favor, que dé la clase y que nos enseñe, porque sería fantástico adivar el pensamiento de los demás. Pero no se puede. Entonces, no señalas pensamientos. Esto es importante porque, por ejemplo, a veces yo he escuchado a mucha gente, seguramente estás pensando. No, tú estás pensando que él piensa. Y eso es algo que tú tienes que confesar. ¿Se dan cuenta? Porque si yo supiera qué piensa, pues yo sería Dios. Entonces, esto es bien importante. Señalo, dijiste, hiciste, actuaste. Y eso me hace sentir, y le dices cómo te hace sentir. Triste, melancólico, decepcionado. Si yo confieso mi pecado sin excusa y le señalo su pecado con amor, con respeto y con cuidado, yo se los garantizo, funciona. Generalmente la otra persona confiesa y en base a que nos hemos perdonado, pasamos a fase 2 y 3 de las respuestas de pacificación personal. Es decir, dialogamos o negociamos. El diálogo y la negociación son importantes. Cuando hablamos de diálogo, aquí en el libro van a leer los detalles, pero cuando hablo de diálogo hay 2 cosas esenciales, la empatía y la asertividad. La empatía es ponerme en los zapatos del otro y tratar de entender por qué piensa de esa manera o por qué cree de esa manera. Y la asertividad, que no entiende una cosa diferente de la que yo quiero darle a entender, que quede claro, con amor, con respeto y con cuidado. Dialogamos, nos ponemos de acuerdo, tomamos un acuerdo que cambia la situación. Cuando hablamos de negociar, me estoy refiriendo a asuntos de dinero, horarios, responsabilidades. Por ejemplo, si yo voy a darle a mi hijo una cantidad específica para que pague sus pasajes para la escuela, podemos hacer cuentas. Son tantas veces el transporte, cuesta tanto, vas a hacer tanto, te voy a depositar. Aquí en Monterrey tú le depositas en una tarjeta para que se suban al metro. Depositas el dinero y ellos pasan la tarjeta y tiene que dar para los días, para las vueltas que tú dijiste. Y te voy a pasar tanto más para esto. Y entonces él es responsable. Si él quiere, les pongo el ejemplo. Mi papá así me daba el dinero a mí cuando yo iba a la preparatoria, a la universidad. Entonces, me daba exactamente para el pasaje. Si yo me quería tomar una Coca-Cola, tenía que decidir qué tramo voy a caminar. Porque pues si no hay más, me tomo la Coca-Cola y camino. O me voy en transporte público y no me tomo la Coca-Cola. Entonces tengo que decidir, pero eso ya es mi responsabilidad. ¿Sí me entienden? Entonces negociamos asuntos de dinero, negociamos asuntos de horarios, tiempo, acuerdos laborales. Esas negociaciones son importantes que se hagan. Todo el diálogo y la negociación tiene que tener como base el perdón. Ahora, esos los hacen las 2 personas que están en conflicto. Los esposos, los padres, los hermanos en la iglesia. No ocupamos pastor, no ocupamos consejero, no ocupamos anciano, pero se tiene que enseñar. Ahora, aquí es importante. Yo les voy a entregar las diapositivas. Les voy a entregar el manual del curso que les envié
y tengo una versión con espacios separados que van siguiendo los espacios que va llenando las diapositivas para que usted lo replique y lo enseñe. Le voy a entregar material para grupos pequeños de adultos y jóvenes. Le voy a entregar sermones para que usted predique. Puede hacer toda una campaña de pacificación e invitar personas y entrenar personas cristianas para que aprendan a responder de forma bíblica al conflicto, pero puedes matar dos pájaros de un tiro. Invitas personas no cristianas a venir, a venir a aprender a una casa, cómo responder de manera bíblica al conflicto. Y la capacitación para el grupo pequeño es el sermón del pastor, porque el estudio está basado en el sermón del pastor. Bueno, ya hay un sermón hecho. Entonces, la idea aquí, hermanos, es que creemos una cultura bíblica de pacificación en las iglesias, porque aquí está el pastor Serafín, y si no, no sé si habrá otro pastor aquí presente, pero los pastores se la pasan atendiendo todas estas quejitas chiquitas. Que me peleó aquí, que se peleó acá, que dijo acá, que no me habló, que... Y cuando hay realmente un asunto grande que atender, los pastores están tan agotados y tan cansados que no tienen energía para lidiar con esas cosas. Ahora, la idea de estos cursos es entrenarlos a ustedes en estas técnicas de pacificación. De hecho, Pastor Serafín, hay una serie de cursos que son parte de la especialidad de MINS en Consejería Bíblica que yo sugiero. Este es el primero, pacificadores. Luego sigue dinámicas del cambio bíblico, métodos del cambio bíblico, problemas específicos 1 y 2. Y luego hay algunos cursos más de MINS que podríamos añadir como parte de la especialidad para que entonces tengan toda la preparación suficiente para ser un consejero correctamente certificado. En las maestrías, las menciones en consejería o en teología bíblica, en cualquier especialidad, vienen en el transcrito, pero puedes tener la especialidad. Y es importante, si se van a capacitar como consejeros, que tengan todas las herramientas. Esta me parece que es una herramienta que se puede seguir así como te la estoy explicando. Respuestas de escape, respuestas de ataque, respuestas de pacificación personal, y le vas explicando en las primeras 2 o 3 sesiones a las personas, literalmente con esa. Con el tríptico es muy fácil de explicar, porque tú le das un tríptico a la persona y te va siguiendo. Muy bien. Esas son las respuestas de pacificación personal. ¿Cuándo ocupamos la intervención de alguien? A eso le llamamos respuestas de pacificación asistida. Las respuestas de pacificación asistida también tienen 3 niveles o 3 partes. La primera es mediación. Ahí les va mi definición de mediación. Mateo 18:16 es el principio que se sigue. Mediación es, yo como consejero presento los principios bíblicos, el aconsejado decide. Esto es importante lo que voy a decir aquí. Oigan, el primer error que cometen los consejeros es decirle a la gente qué hacer. No le diga a la gente qué hacer. Escucha el problema y luego presénteles los principios bíblicos que responden a ese conflicto y deje que la persona decida. ¿Qué tienes que hacer de acuerdo a lo que dice la Biblia? Claro, eso tarda más porque usted se dio cuenta. Él tiene un problema con esto, lo que no debe hacer es esto. Pero si tú le dices eso, que es la forma fácil de hacerlo, la gente se va. Ah, el pastor Esaú dijo que yo hiciera esto. Si sale mal, el culpable eres tú. En México no nos demandan, en Estados Unidos hay que asegurarse, porque en Estados Unidos te demandan. Entonces, es importante que usted tenga presente que nuestro deber, que la mediación es, yo escucho las dos partes, escucho el conflicto, presento principios bíblicos y ayudo a los aconsejados a llegar a la respuesta correcta de acuerdo a la ley. Eso puede llevar 2, 3, 4 sesiones. Yo en una sesión le arreglo la vida. Y todos podemos arreglarle la vida a los demás en una sesión. ¿Me dices cuál es tu problema? Hazle así. Pero ese es un error que todos los consejeros cometen y tenemos que evitar ese error. No le diga a la gente qué hacer. Presente los principios bíblicos y deje que el aconsejado en el proceso de la consejería llegue a la conclusión. Eso es más poderoso porque entonces él llega a una convicción de que Dios le está diciendo, haz esto o haz aquello. Esto es bien importante en el proceso. Ahora, cuando la mediación no es suficiente, pasamos a lo que llamamos arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Arbitraje es, yo presento como consejero principios bíblicos, yo como consejero decido. Esto que voy a decir es importante. Eviten hacer arbitrajes. Solo un consejero correctamente certificado
correctamente hablado por la iglesia y correctamente entrenado, puede hacer arbitraje. De hecho, en la iglesia presbiteriana, si son presbiterianos, quien hace un arbitraje es un consistorio. No, el pastor solo. El pastor lo puede hacer si está correctamente entrenado. ¿Por qué? Por ejemplo, en una disputa de yo mandé a hacer una puerta, soy cristiano y el albañil es cristiano, y yo creo que el albañil no me cumplió y el albañil piensa que sí me cumplió, pueden venir con el pastor a hacer un arbitraje. ¿Pero qué quiere decir esto? Que mi decisión es final e inapelable. Que los dos están sujetos a la palabra de Dios y que los dos van a traer el asunto para que yo le decida de manera neutral. No es fácil. Por eso, mi recomendación es no hagan arbitrajes, a menos que pasen muchos años. Yo tengo 30 años haciendo consejería y yo he hecho 2 o 3 arbitrajes. Y evito hacerlos precisamente porque tienes que decir. Pero les cuento el caso. Una pareja donde él le pegó físicamente a ella. Ella tenía un problema con su manera de gastar el dinero. Él tenía razón en ese asunto, pero pues le metió un golpe a la señora. Cuando llegaron conmigo, ya estaba todo arreglado, pero no podían separar las propiedades. Yo separé las propiedades. Yo separé las cuentas bancarias, los carros, las casas, e hice la división. Y fuimos con un notario, firmaron y se acabó el problema. La condición que yo les puse para hacer eso es que se iban a congregar en la iglesia. Se iban a sentar juntos con sus 2 hijas porque tenían 2 hijas. La historia breve es que 3 años después se volvieron a casar. Entonces, el arbitraje sirvió porque quitamos el problema del dinero y ella pasó un proceso. Ella me dijo, yo ya no lo quiero. Y después de 3 años, Dios puso en mi corazón amor por mi esposo. Dios hace esas cosas. Claro, estoy hablando de 3 años de terapia. Es un proceso, ¿ok? Pero es importante en este asunto que ustedes entiendan que si son presbiterianos, es el consistorio quien debería hacer un arbitraje y solo un pastor con la experiencia suficiente de base. Entonces, eviten hacer arbitrajes, pero es importante saber que tiene que haber un modelo en cada iglesia para hacer un arbitraje si es necesario, porque la Biblia dice que no debemos llevar nuestros pleitos al juez civil, porque Romanos dice, ¿acaso no hay hombres sabios entre vosotros? Deberíamos de arreglar esas cosas en la iglesia. Tristemente, los ancianos en las iglesias no tienen el entrenamiento. Este es un curso que todo anciano de cajón debería llevar, de cajón. Por lo menos pues ya no digas todos los demás, de pacificadores, porque deberían de poder saber hacer un arbitraje. Entonces, tenemos que reconocer que muchos consistorios no tienen la capacidad de hacer arbitrajes y por eso no lo hacen y los mandan con el juez civil. Pélense allá con el juez civil. Y vemos a hermanos peleándose ante el juez civil, dando un mal testimonio de la iglesia, cuando eso se puede arreglar en la iglesia, porque eso es lo que la Biblia enseña, que se arregle. La tercera fase de las respuestas de pacificación asistida es la disciplina eclesiástica. Cada denominación y cada iglesia tiene un proceso de disciplina, pero es importante que nada debería llegar a la disciplina si no pasa por los 5 pasos anteriores. Tristemente, muchos procesos de disciplina se brincan todos los pasos anteriores y llega directamente al consistorio, disciplinan a la persona y por eso no hay un cambio y una transformación en la vida de las personas. Ahora pasemos a el conflicto provee oportunidades. Este es el mismo texto que ya leímos, es que no lo voy a leer. El conflicto nos provee 3 oportunidades. Oportunidad número 1, glorificar a Dios. Mostrar quién es Dios, cómo es Dios y qué está haciendo Dios. ¿Quién es Dios? Dios es rey. Él controla, gobierna y decide. ¿Cómo es Dios? Él es bueno y hace que todas las cosas pasen a nuestro favor. ¿Qué está obrando Dios? Dios intervino en la historia en Jesucristo a favor de nosotros y nos dio la redención. Así que glorificar a Dios nos permite confiar en Él. Confiamos en Él porque Él es rey, porque Él controla, gobierna y decide. Salmo 37, 5 y 6. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Él hará porque Él es rey. Él hace las cosas para su gloria y siempre es bueno. Número 2, glorificar a Dios nos permite obedecerle, obedeciéndole, nos permite obedecer. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él cuida nuestras vidas
y Él es bueno y nos permite obedecerle porque Él es bueno. Hoy no lo veo, pero Él lo hará poderosamente. Tercero, glorificamos a Dios reflejándole. Tenemos que aprender a reflejar su gracia y su amor en Jesucristo. Cristo oró para que tuviéramos unidad como evidencia de que le pertenecemos a Él, para que el mundo creyera en Él. Y aquí está la cita de Juan 17, de 20 al 23, donde Jesús oró por nosotros. Así que preguntémonos, ¿cómo puedo confiar y reflejar al Señor en esta situación? Oportunidad número 2, servir a otras personas. El conflicto me permite servir a mi oponente y a los testigos a nuestro alrededor. ¿Cómo? Ayudándoles a sobrellevar sus cargas. Tenemos que sobrellevarnos las cargas los unos de los otros. Hay personas en la iglesia que son difíciles, que están molestando, que siempre están buscándole tres pies al gato cuando tiene cuatro. Pasa en todas las iglesias. Pero ¿qué dice la Biblia? Que sobrellevemos nuestras cargas los unos a los otros. Es importante que nosotros sirvamos a las personas sobrellevando sus cargas. ¿Cómo podemos servir a otros? Ayudándoles a cambiar por medio de la confrontación con mansedumbre. Nosotros confrontamos nuestro pecado en el ejemplo en que les puse. ¿Cómo servimos a otros? Enseñándoles y animándoles a través de tu ejemplo. Esto es importante, nuestro ejemplo. Les pongo un ejemplo. En el año 2005, yo pastoreaba una iglesia, teníamos como 150 personas, pero yo me di cuenta que mi copastor y los líderes de la iglesia salían precisamente a la hora del sermón. ¿Qué hacían? Conspiraban contra mí. Mandé yo a traer a los ancianos, a los líderes y al copastor. Bueno, el copastor fue muy fácil, le dije que se fuera de la iglesia. Y a los líderes les pedí su posición. No quisieron darme su posición, se armó el desgarriate y la iglesia se dividió. Fue muy doloroso para mí. Fue una de las épocas más difíciles de mi vida. Y la mitad de la iglesia se fue con esta gente y yo me quedé con la otra parte de la iglesia. 3 años después, nosotros compramos unas botargas. Sí saben que es una botarga, ¿va? Como el doctor Simi. Este, ahí metes un adolescente, no metes un adulto ahí porque eso puede pararle el corazón a un adulto, pero metes un adolescente. Y había unas escuelas de vacaciones que llamaban campo de verano y que te vendían todo, hasta las botargas. Entonces nosotros, como teníamos mucho dinero porque tenemos grupos americanos, pues compramos todo a todo. Y entonces me habla el pastor, ese pastor que me dividió en la iglesia. Oye, Saúl, ¿cómo estás? Ah, bien, qué gusto saludarte. Oye, supe que ustedes tienen las botargas, ¿me las prestarás? Sí, claro. ¿Vas a venir a la iglesia por ellas? Nada más con una condición, que después que las uses, pues las pases a la tintorería, porque esas cosas, metes un adolescente ahí y huele a humanidad, ¿verdad? Y ya, firmaron la hojita teníamos un formatito en la iglesia y se lleva. Después de eso me cayó el 20 de, caray, este es el que me dio en la iglesia. Pero, ¿sabe qué? Me dio gozo. Me dio gozo porque en mi corazón no había resentimiento. Porque, ¿qué hubiéramos hecho en otra ocasión? Ah, ¿cómo te atreves a llamarme? ¿Y cómo te atreves a pedirme? Y pude haberle... No, de hecho, no me di cuenta hasta después que pasó. Se los platico, ¿por qué? Porque lo puedo platicar, porque Dios me dio perdón. Entonces, cuando estás aconsejando, una cosa que se puede hacer es contar estas cosas que te pasan como ejemplo a tu aconsejado, porque es posible perdonar y Dios pone paz en tu corazón. No es fácil. Yo pasé meses orando, meses sin dormir y meses orando en las madrugadas para que Dios trajera paz en mi corazón. Es un proceso. Pero en ese proceso, cuando Dios nos da el perdón, es algo que podemos servir a las personas animándolas con nuestro ejemplo. Oportunidad número 3, crecer para ser como Cristo. El conflicto nos provee la oportunidad, 1, de glorificar a Dios, 2, de servir a otros y 3, de crecer para llegar a ser como Cristo. ¿Cómo somos como Cristo? El conflicto nos ayuda a recordar nuestra necesidad de Dios. En medio del conflicto sé que necesito a Dios mucho más.
Cuando estoy en conflicto, oro, ayuno, leo mi Biblia, me acerco, voy a la iglesia, me recuerda mi necesidad por Dios y crezco y me parezco a Cristo. Crezco pareciéndome a Cristo y esto nos ayuda a descubrir pensamientos y actitudes pecaminosas, porque tenemos que reconocer que a veces lo hacemos. Y tercero, nos provee oportunidades para practicar actos piadosos, es decir, obrar con misericordia y bondad a aquellos que no se lo merecen, no porque nosotros somos muy buenos, sino porque Dios cambió nuestra vida en Cristo Jesús. Y esa es nuestra... Ah, bueno, aquí falta una parte. Un pacificador no ve el conflicto como un obstáculo, sino como una oportunidad. Nosotros tenemos que aprender a ver el conflicto no como un obstáculo al cual le sacamos la vuelta, que eso es bien común. Vemos el conflicto y pensamos que le podemos sacar la vuelta. No es el asunto, no es lo que nosotros esperamos. Esperamos que el conflicto nos permita glorificar a Dios. Mayordomía quiere decir medir el éxito no por resultados, sino por fidelidad. Mayordomía requiere una perspectiva correcta de Dios. Nada sucede al azar, ni siquiera el sufrimiento del conflicto. Dios siempre está obrando algo bueno, incluso cuando sus propósitos no son claros.